similar a lo que está sucediendo aquí en términos climatológicos, Hugo, porque tienen 19 grados allí en la ciudad de Paraná, 24 la máxima prevista Lindo, para hoy. Hermoso día, muy similar decíamos, Aquí tenemos 19,6, 45 el porcentaje de humedad, máxima para hoy 21 a pleno sol y una semana totalmente otoñal, linda y soleada de aquí en adelante. Muy bien, y vamos a hablar con José María Poirier, especialista en religión, director de la revista Criterio. El cónclave que comienza para elegir al nuevo Papa es el 7 de mayo. 135 cardenales, creo que 134 van a estar presentes, todos menores de 80 años, procedentes del mundo, y son elegibles para suceder a Francisco. La Capilla Sixtina, allí tendrá lugar la votación, ya fue cerrada al público. Aprovecho para hablar con Poirier, que el otro día en La Nación Más, viste la tele como es, ¿no? Que es un poquito más vertiginosa, teníamos poco tiempo, la radio nos permite un diálogo un poquito más extenso y reflexivo incluso a propósito de este tema. ¿Qué tal, José María? Gracias por el contacto. No, ¿qué tal, Machiavelli? Un gusto. Igualmente, muchas gracias. Bueno, ¿por qué no nos ayuda a entender qué significa todo esto que va a pasar en los próximos días? Si quiere hablar algo de Francisco y de lo que viene. Bueno, significa, una vez más en la historia tan larga de la Iglesia, que con sede vacante, con la muerte de un papa, se reúne el colegio cardenalicio, en este caso los menores de 80 años, porque los últimos reglamentos así lo indican, eso parte desde Pablo VI, y ahí tienen que elegir a un futuro papa. A mí me parece que hoy, como están planteadas las cosas, la primera decisión va a ser si eligen a un europeo o a un no europeo. Me inclino a pensar que están más cercanos a la idea de un europeo en este momento, pero eso habrá que verlo porque siempre depara sorpresas un cónclave, ¿no? El otro día decíamos justamente un dicho popular en Roma es que el que entra papa en un cónclave se va cardenal. Sí, claro. ¿No? Lo que se especula antes es muy relativo. Ahora, una dificultad, o si queremos una peculiaridad particular de este caso, es que muchos de los cardenales que han sido, como usan el término técnico, creados por su santidad, el Papa Francisco, bueno, provienen de los países más dispares, no han tenido muchos de ellos conocimiento de sus pares, y entonces en este momento lo que está sucediendo es las reuniones previas, que son muy importantes, donde aparte de estudiar la biografía de cada uno, tienen que diagnosticar, bueno, cuál es y qué posibilidades hay de elegir a alguien que sea útil para la Iglesia en este momento, es decir, a quién considera o qué consideran importante atender en este momento y qué posibilidades hay de que alguien pueda hacerlo, ¿no? Entre los europeos me parece que prevalecen los italianos. En este momento hay dos muy en vista, ¿no? Pero en este momento creo que el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, un hombre muy ligado al Papa, romano él, y con un gran pasado de acción social y de cercanía a los más pobres, a los migrantes. Él está relacionado con la comunidad de San Egidio, que trabaja mucho en este ámbito. Correcto. Y bueno, hoy es, el más en vista. Si no fuera europeo, creo que sigue teniendo una personalidad muy atrayente el arzobispo de Manila, Tagle, en Filipinas. Y después, bueno, la danza de nombres puede ser muy importante. Está claro, está claro. Y usted, a nivel de la Iglesia Católica, por lo que significó Francisco, muchos lo sintetizan con la idea de ventanas abiertas y bueno, fue el primer papa jesuita, etcétera, y tantos otros datos que usted puede agregarnos. ¿Qué piensa que va a pasar en términos de la Iglesia y qué sería lo conveniente para esta nueva etapa en un nuevo siglo prácticamente? Sí, está muy bien la expresión ventanas abiertas. En ese sentido, muchos
lo vinculamos a lo que fue el papado de Juan XXIII, Ajá. esa gran apertura que marcó este anciano pontífice entonces, y que convocó al Concilio Vaticano II, que seguramente fue el acontecimiento eclesial más importante del siglo XX. Ahora, atendiendo a las simpatías eclesiales de Bergoglio, yo creo que siempre estuvo muy atento a lo que fue el pontificado de Pablo VI, con el que él se siente muy identificado, cosa que curiosamente no sucedió con Juan Pablo II, por ejemplo. En cambio sí una gran amistad y confianza con Benedicto XVI. Entonces, todos estos... Ahora, fíjese usted, qué detalle curioso. Bergoglio fue elegido en un colegio cardenalicio donde la mayoría de ellos habían sido elegidos o por Ratzinger o muchos de ellos por Juan Pablo II. Claro. Es decir, que la apuesta que hubieran hecho muchos a que tenía que ser un papa más conservador, no necesariamente se verifica, porque en ese momento, en el cónclave, pesó más la necesidad de afrontar las graves crisis que estaba viviendo la Iglesia en ese momento. Entonces ahora creo que la herencia del Papa Francisco va a ser muy importante y muy considerada. Es difícil que en muchos temas pueda haber un retroceso, porque en general los papados marcan la historia de la Iglesia. En otros aspectos, bueno, puede haber seguramente matices o diferencias, y eso siempre ha pasado. Acá el episcopado italiano marcaba dos figuras, ¿no? Una es el cardenal secretario de Estado, que es una persona muy interesante, más bien de un perfil diplomático y de mucha confianza de Bergoglio. Bueno, y el otro es el que decíamos antes, el arzobispo de Bolonia, que está más vinculado a lo pastoral, porque también esto cuenta, es decir, ahora ellos tendrán que pensar, ¿qué queremos? ¿Un hombre con gran conocimiento diplomático y de la curia romana, o un hombre que ha trabajado en parroquias y diócesis y en ciudades, ¿no? Y en ese sentido, me parece que Matteo Zuppi tiene más que mostrar, y en cambio Parolin, el secretario de Estado, fue un hombre siempre de la diplomacia. Yo tuve ocasión de conocerlo cuando en un viaje a Caracas, él era nuncio, y estaba bastante angustiado con el gobierno de Maduro. Pero bueno, esas cosas. Ahora, puede haber muchas sorpresas. Ajá. Se descarta en general que sea un africano, porque África, contrariamente a lo que uno pensaría de manera espontánea e inmediata, su episcopado es muy conservador en estos temas. Claro. Y eso marcaría un retroceso muy marcado. En cambio, la Conferencia Episcopal Alemana y muchos de sus miembros, entre ellos algunos cardenales, representan un progresismo que exageraba las posiciones de Bergoglio, y que Bergoglio se desencontró con ellos. Los factores más conservadores son una minúscula parte alemana y sobre todo una parte importante de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Correcto. Cuéntenos, como última pregunta, le agradezco el contacto, ¿cómo funciona el cónclave a partir del 7 de mayo? ¿Cómo es ese proceso que tiene muchas preguntas y un misterio siempre alrededor? Sí, por eso atrae tanto en las novelas policiales y en el cine. Tal cual. No, es verdad. Bueno, ahora se ha fijado el 7, porque tenían que marcar exactamente qué día empieza. Todo indicaría en este momento que la decisión va a ser bastante rápida,
que en el curso de esa semana puede haber sido elegido el Papa. Y bueno, ellos realizan 4 votaciones por día, 2 a la mañana y 2 a la tarde. Esas votaciones se hacen escribiendo de puño y letra el nombre que eligen en unas papeletas que después son quemadas. Si se lee la intención de los padres reunidos y después se eliminan. Y bueno, la expectativa para la gente está puesta en las famosas fumatas, ¿no? Si va a ser negra o cuándo será blanca, que es lo que indica y anuncia que ha habido un nuevo Papa. Después hay que esperar el momento en que aparezca, como todos recordamos muy bien cuando aparece Jorge Mario Bergoglio y después de que fue anunciado su nombre papal, Francisco, y bueno, fue muy emocionante y aparte con mucha cancha supo trabajar eso, ¿no? Con ese saludo inicial muy muy familiar y muy poco protocolar, ¿no? José María Porier, muchas gracias por este contacto y por escucharlo siempre, es interesantísimo. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Creer o reventar. Hugo Machiavelli. Lunes a viernes de 10 a 12:45. Nacional. Tu radio. Dale me gusta a Nacional. Tu radio.